semana pasada estuvimos viendo el tema de la nueva vida en Cristo y uno de los pasajes claves es 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el versículo clave que hemos estado viendo la semana pasada. Ahora vamos a ver, de acuerdo al último versículo que revisamos la lección anterior, es que en parte nosotros conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es de parte se hará, digamos, completo en nosotros. Y dice la palabra de Dios que ahora permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, en base a este pasaje, en lo que dice permanecen la fe, la esperanza y el amor, vamos a ver si podemos profundizar un poquito sobre qué significa cada uno de estos aspectos. Entonces, comenzamos el día de hoy con la lección de la fe. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el diccionario acerca de la fe. ¿Cómo se entiende fe? Porque la fe realmente puede ser entendida de varias formas, desde varias perspectivas. Lo primero que vemos que cuando se dice fe, habla de un conjunto de creencias de una religión. Entonces ahí es cuando se aplica la fe y la práctica de una persona. Dice también que es el conjunto de creencias de alguien, de un grupo, de una multitud de personas, en segundo lugar. En tercer lugar, cuando hablamos de fe, también hablamos de confianza, o un buen concepto que se tiene de alguien o de algo, ¿no? Es cuando dice, yo doy fe de este médico, de que es bueno. Entonces implica una comparación con decir, tengo mucha confianza en este médico. También la fe se entiende como una creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Es una palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Seguridad, aseveración de que algo es cierto. Por ejemplo, el escribano da fe. Es un documento que certifica la verdad de algo. Por ejemplo, una fe de soltería, una fe de bautismo. Fidelidad, lealtad, guardar la fe conyugal, por ejemplo. Relacionado, dice, en el cristianismo, la virtud teologal que considera en el asentimiento la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Entonces, acabamos de ver varias formas de entender la palabra fe. Ahora, cuando nosotros hablamos de la fe a nivel global, a nivel de historia, ha sido cuestionada muchas veces la fe. Se ha tomado como si la fe estuviera siempre en contra de la razón y muchas veces puesta en antagonismo con la ciencia misma. O es la fe o es la ciencia. Y saben una cosa, en realidad la ciencia, la razón, la sabiduría y la fe han pertenecido a Dios eternamente en perfecta armonía. Vamos a leer aquí unos versículos a continuación que nos hablan de la fe en el tema de la creación, que es una de las cosas que mayormente ha sido cuestionada en el mundo académico. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, en la escuela, en el colegio, ya empezamos a mirar las teorías de la evolución, en donde se nos ha dicho que el hombre desciende del mono, se nos ha hablado de la teoría del Big Bang. Y en ese sentido, permítanme decirles, hay un hecho, el cual es cierto, es ciertísimo. Como dice Proverbios 3, 19, 20, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. El versículo a continuación, Hebreos 11:3, le complementa, pero en este sentido, ya para nosotros, en el sentido cómo nosotros creemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Es un razonamiento lógico por el hecho de que nosotros no estuvimos observando el, el, el día que Jehová empezó a crear los cielos y la tierra. Sin embargo, el libro de Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y simplemente Dios lo dijo y yo lo creo. Eso es lo que significa tener fe. Como dice el libro de Hebreos 11:3. Ahora, nosotros en la Biblia podemos encontrar múltiples pasajes, versículos que hablan de la fe. De pronto yo podría decir que el icono, digamos, el pasaje clave, fundamental para entender la fe es Hebreos capítulo 11. Menciona varios personajes bíblicos que son referentes de la fe. ¿Y qué decir del concepto encerrado en ese capítulo? Ahí en este libro de Hebreos comenzamos viendo un concepto que Dios da. Acabábamos de ver las definiciones que el diccionario otorga para entender la fe, pero Dios nos da una definición muy clara de lo que para Él significa la fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Palabras claves: certeza y convicción. Estar plenamente convencidos. Tener la certeza significa estar completamente seguro de algo, de lo que se espera, ¿no? Algo que se espera, que no es, de pronto no es algo visto. No hemos visto todavía lo que va a suceder, pero lo esperamos, lo creemos. Entonces eso significa, esa es la definición de fe. Ahora, la fe es algo intangible, es algo que no se puede tocar, ¿no? Así como la fe, la esperanza, el amor, es algo que no se puede tocar, pero es comprobable. La fe es explicable y es evidente por las acciones de los santos, lo que concuerda con el hecho de que la fe sin obras es muerta, tal como señala el libro de Santiago. Antes de leer el libro de Santiago, nada más, la ciencia dice, bueno, todo lo que puedes comprobar por el experimento, eso es verdadero, eso es ciencia. Típico, el ejemplo de que el agua siempre va a hervir a un cierto grado de temperatura, de que si tú pones tu dedo en el fuego te quemas porque el fuego produce calor. Estas cosas son experimentables. Y la fe, ¿cómo podemos observar la fe? Se puede comprobar, se puede explicar y es evidente. ¿Qué nos dice el libro de Santiago en cuanto a que la fe sin obras es muerta? Nos dice Santiago 2 del 14 al 18, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En este momento estamos viendo un versículo que habla de la fe salvadora. ¿Por qué? No es el hecho de que nosotros digamos, yo tengo fe en Dios y ya, simple. La Biblia nos dice que nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Sin embargo, la fe se hace evidente cuando se muestra por las obras. Eso tiene que ver con lo que vimos en la semana anterior del nuevo nacimiento. El que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El que mentía ya no mienta.
El que acostumbraba a airarse, enojarse, busque ser pacífico, pacificador también. Entonces, es una evidencia, es algo que se puede comprobar, algo que se puede explicar y es evidente. A continuación, vamos a ver a más detalles el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a ponerle una especial atención a los personajes que les vamos a leer ahí. Aquí hay hombres y mujeres que vivieron por fe. Vamos a observar las acciones y los significados implícitos. Entonces, aquí está versículo por versículo. En el libro de Hebreos, si ustedes tienen ahí su Biblia, pueden ir comparando con lo que está en la pantalla. Por motivos de tiempo vamos a leer solamente el significado, el personaje y la acción que se encuentra en la columna derecha. Ustedes pueden leer también simultáneamente el versículo que se encuentra a la izquierda. Ahora, dice la Biblia que por la fe algunas personas alcanzaron buen testimonio, los antiguos, ¿no? Entonces, eso está mostrando la fe, la evidencia de la fe que habla de nosotros. El tercer versículo nos dice, la fe nos enseña que Dios creó el universo, como dice su palabra, y no como los hombres han interpretado. Entonces, esto es súper importante porque a nuestros hijos, a nosotros mismos, a nuestros hijos, el mundo está enseñando eso. Quieren alejar completamente a Dios de su creación. Quieren crear en la mente de las personas que la idea de Dios es solamente un imaginario, es decir, que solamente está en nuestra mente por la necesidad de creer en alguien. Sin embargo, nosotros si tenemos fe, creemos eso justamente, que Dios creó todas las cosas. En el versículo 4, Dios nos habla de Abel. ¿Quién no conoce la historia de Caín y de Abel? Es una historia muy conocida. Abel, por la fe, ofreció un excelente sacrificio por justicia y Dios mismo habla de Abel. Dios lo alaba. En el versículo 5 nos habla de un hombre que se llamaba Enoc. Dice la Biblia que él caminaba con Dios en medio de una generación mala y perversa. Solamente para que tengamos una idea, estamos hablando de la generación de Noé, una generación realmente mala y perversa, en el sentido de que muchas cosas estaban sucediendo en esa época. Había brujería, había hechicería, satanismo, había sodomía, y ahí en esa época Enoc agradó a Dios. Y lo interesante es que Enoc no vio muerte, fue traspuesto. Dios lo llevó. ¿Por qué? Porque él agradó a Dios. En el versículo 6 hace una pausa ante los personajes y nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Es imprescindible para nosotros hallar gracia delante de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Dios existe y que si es que le buscamos, Dios nos va a premiar y nos va a remunerar. Claro que sí, claro que sí. Yo pienso que ya tenemos un buen tiempo estudiando la palabra de Dios. Incluso las personas que nos han acompañado recién, últimamente, si es que usted no tenía antes una manera de estudiar la Biblia y es su primera vez, usted puede notar un cambio en la vida de usted. Usted puede notar que hay algo diferente, que usted está pensando más en Dios, que usted quiere conocerle más, hay un deseo vivo y ferviente en su corazón de saber más de la palabra de Dios. Entonces, eso es fe, y eso es lo que le agrada a Dios. Vamos a seguir entonces leyendo los versículos. Noé. Todos conocemos la historia de Noé.
el que fue salvado en el arca con su familia durante el diluvio. Imagínense esa fe tan grande de Noé, que él no conocía la lluvia, no conocía lo que era un diluvio. Simplemente Dios le dijo que iba a traer un castigo sobre la humanidad. ¿Y qué hizo Noé? Le creyó a Dios, preparó el arca con temor, dice la palabra de Dios. Su fe indirectamente condenó al resto de la humanidad. Dios le recompensó por su fe, le permitió ser, como decir, el padre de una segunda generación de la humanidad, simplemente por fe. Y miren ese hecho grande, ¿no? Y él con temor, Noé estaba predicando también la palabra de Dios a su generación y les decía, arrepiéntanse de sus maldades. Dios va a mandar un diluvio, Dios va a mandar un castigo. Y la gente no creyó, no creyó. Tuvo muchos años Noé predicando. El siguiente ejemplo, también hemos escuchado de Abraham. Abraham obedeció también casi a ciegas. Él estaba tan cómodo en su pueblo natal, que era Ur de los Caldeos, y él estaba súper cómodo cuando Dios le llama y Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela, porque Dios le había visto que Abraham le consideró justo porque Abraham era un hombre que amaba a Dios, que tenía temor de Dios. Y Dios le sacó de su tierra, de la comodidad de su casa. Él se tuvo que habituar a un estilo de vida nómada con su familia porque habitaba en tiendas, en campañitas así, tiendas de campaña. Entonces ahí Abraham creyó las promesas de Dios. Él puso, dice, su mirada en las cosas celestiales. Él se consideró como un extranjero y un peregrino en medio de la tierra. Y él estuvo así siempre por obedecer la palabra de Dios. Incluso es muy conocida la historia cuando Dios le prueba a Abraham y Dios le dice que sacrifique a su hijo, a su unigénito Isaac, el cual asimismo fue un milagro de Dios porque su esposa era estéril y ellos le concibieron viejos. Entonces, todo Abraham le había creído todo bien a Dios. Y Dios le prueba con este duro hecho, ¿no? Le dice que sacrifique a su hijo. Y saben, él obedeció sin replicar. Él tomó a su hijo, le llevó al monte Moría, que se llama, el mismo lugar donde años después Jesucristo murió en el mismo monte. Y dice la Biblia que Abraham obedeció porque creyó a Dios y también pensó que Dios era poderoso para hacer un milagro. Abraham sabía que Dios no le iba a pedir algo que estuviera mal. Abraham sabía que Dios podía hacer un milagro en la vida de su hijo. Y fue así. Momento que el Abraham estaba tomando el cuchillo para degollar a su hijo, un ángel le paró y le dijo, Abraham, hemos visto que tú crees a Dios y que no has rehusado a tu hijo único. Y por lo tanto Dios le bendijo y le hizo de su hijo Isaac una nación muy grande. Esa fue la vida de Abraham, un hombre que vivió por la fe. Igualmente su esposa, Sara, aunque quienes hemos leído bastante la Biblia, podríamos decir, bueno, Sara no era una mujer que normalmente se puede considerar como una mujer de fe. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ella creyó a Dios y que siendo ya de muchísimos años, ya no tenía la menstruación, ya había cesado eso, siendo ya casi de 100 años, su cuerpo fue preparado para concebir, a pesar de este diagnóstico de esterilidad, y dice la Biblia que dio a luz a su hijo Isaac. Entonces, Sara también es parte de este listado de hombres y mujeres de la fe. Entonces,
siguiendo con los demás versículos. En cuanto a Abel, Enoch, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, a todos ellos la fe les dio esperanza de una promesa celestial. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido una promesa de la tierra, de una tierra prometida que hoy en día es la tierra de Israel. Pero ellos estaban, dice, puesto su mirada en una tierra, en una patria celestial. Entonces la fe hizo que ellos creyeran, miraran y hablaran de ello, dice la Biblia. Dios se siente orgulloso de ellos por decir que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No sé si ustedes conozcan, pero nosotros tenemos la promesa de cielos nuevos y de tierra nueva. Y hay una cosa muy bonita que dice la palabra de Dios, que Él dará una corona de vida a los que aman su venida. Yo realmente siento a veces en mi corazón un ferviente deseo de estar ahí, de ver los cielos nuevos, la tierra nueva, porque a veces este mundo es tan caótico y ahora sobre todo, ¿no? Sobre todo ahora que estamos viviendo la pandemia. Entonces, cuando Dios nos dice que Él nos llevará a un lugar mejor, donde secará las lágrimas de los ojos, a un lugar donde ya no habrá más llanto, más dolor, ni clamor, a un lugar maravilloso donde reinará la justicia, yo anhelo en mi corazón, es algo que me quema, es algo ferviente, es un deseo ferviente de estar ya allá en la presencia del Señor. Entonces, más o menos pienso yo que eso fue lo que sintieron ellos, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, al menos, cuando Dios les dijo que les va a llevar a una tierra prometida. Bueno, también por la fe Isaac bendijo a Jacob. Entonces, vemos muchos ejemplos. Estos son los patriarcas de la Biblia. También dice la Biblia que Jacob bendijo a sus nietos, Manasés y Efraín, los cuales se constituirían en 2 tribus de Israel, y adoró. Asimismo vemos José, conocemos la historia de José. Creyó que el pueblo regresaría a la tierra prometida cuando ellos estuvieron viviendo en Egipto. La fe de los padres de Moisés preservó su vida. Ustedes saben la historia de Moisés, fue salvado cuando Faraón mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y los padres le pusieron en una canastita y le pusieron en el río Nilo. No tuvieron temor de las consecuencias de lo que pudo haber pasado. Seguimos con las historias de la Biblia. Moisés se identificó con su pueblo rechazando las preferencias como nieto del faraón, dejó a Egipto y celebró la Pascua. Es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a los hechos que estuvieron haciendo los hijos de Dios en ese tiempo, en los tiempos antiguos. Son de todos los que hemos estado hablando hasta ahorita, están las historias en el Antiguo Testamento. Más específico en el libro de Génesis, y bueno, después con Moisés también ya en el libro de Éxodo. Vemos también en general los israelitas. Asimismo, por fe, los israelitas escaparon del enemigo cruzando el Mar Rojo. Si ustedes recuerdan, esta es una historia muy conocida por el hecho de que fue un milagro muy grande, un milagro estremecedor, el hecho de que el mar se abra en 2 y la gente pudiera caminar en medio del mar en tierra seca. Eso fue un milagro que Dios hizo, y la gente por fe, justamente por eso está en este capítulo, por la fe pasaron el Mar Rojo. Alcanzaron la libertad cuando estaban ellos esclavos en Egipto. Derrotaron a los enemigos y tomaron la tierra prometida. Y ahí podemos ver muchas más historias. Raab, que era una prostituta, una ramera, que había escuchado del Dios de Israel. Y ella sabía que Dios iba a destruir la ciudad de Jericó.
Y Rahab, cuando escuchó del Dios de Israel, creyó lo que Dios había prometido a su pueblo, y ella prefirió ponerse del mejor lado. Por su fe, por la fe de esta mujer, toda su familia fue salva. Vemos también algunos de los jueces, de los reyes y de los profetas de Israel, a los cuales también se le atribuyeron grandes hazañas en guerras, persecuciones, en alcanzar promesas. Ahí menciona la Biblia Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Dice la Biblia, aquí en este versículo, de acuerdo al versículo 35, que las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. La fe hace posible incluso estar frente a la muerte y preferirla antes de negar al Salvador, puesto los ojos en la resurrección. ¿Por qué dice esto? Porque aquí, fíjense, dice, otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. Esto ya no es tan bonito, ¿no?, como las historias que vimos antes. Aquí ya nos habla de gente que por la fe también sufrieron por no negar el nombre de Cristo. Yo pienso que aquí ya está hablando más del Nuevo Testamento, cuando ya la gente fue perseguida y por amor de Dios sufrieron todas estas consecuencias. Nosotros sabemos por la historia que casi todos los apóstoles de Jesucristo murieron de formas muy crueles. Nuestro mismo Señor Jesucristo murió en una cruz. Entonces, por la fe, antes de negar al Salvador y puesto los ojos en la resurrección, eso nos dice porque la mirada está puesta en las cosas eternas y celestiales. Eso es lo que nos habla en cuanto a los hombres y las mujeres de la fe en el libro de Hebreos. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que el justo vivirá por la fe. Esto significa que la fe no solamente es para la salvación, es decir, para la salvación de nuestras almas cuando creemos en Jesucristo, que su sangre nos limpia nuestros pecados. La fe es necesaria para toda nuestra vida, desde el inicio de nuestra peregrinación en este mundo. Dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. También nos dice Romanos 1:7, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En este sentido, y con todo lo que hemos revisado hasta ahorita, la fe se demuestra con acciones. Lo mismo que nos dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Yo diría que la fe es un estado de conciencia profunda, de plena certeza y confianza en la soberanía de Dios, la cual se puede aplicar a cada área de nuestras vidas, en la salud, en la alimentación, en la educación, el trabajo, la vivienda, el servicio a Dios, etc. Entonces, podemos pensar en aplicaciones para nuestras vidas, ¿no? Justamente hemos estado todo este tiempo estudiando durante la pandemia y nos hablaban bastante, él y nos hablaba de la confianza en Dios, nos dio incluso un ejemplo cuando vimos la historia de Jesús calmando la tempestad. Vimos también cuando Pedro caminó sobre las aguas y cuando él miró a su alrededor las aguas y la lluvia y toda la tempestad que estaba,
eh, justamente cuando él dejó de mirar a Jesucristo, él empezó a caerse, ¿no? Él empezó a caerse y ahí es cuando Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y pues bueno, ahora yo puedo decir que como seres humanos tenemos todavía ciertas debilidades que ponen a prueba nuestra fe. Por ejemplo, como yo decía, en el tema de la salud, por ejemplo, podemos tener fe, estar en una buena condición espiritual y de pronto nos sentimos muy contentos por cómo Dios está obrando en nuestras vidas, pero de pronto viene una enfermedad grande que nos pone tristes, nos hace temblar el piso, como se dice, ¿no? Un cáncer, por ejemplo, un cáncer. Tengo que dar aquí un ejemplo. En alguna ocasión a mi mamá le iban a operar de un pólipo que tenía en la nariz y era un asunto medio delicada la operación. Bueno, qué intervención o qué operación no es delicada, realmente todo implica un riesgo. Sin embargo, mi mamá oró tanto, oró con fe, no quería ella ser intervenida en un hospital, en un quirófano. Oró tanto que el día que tuvo que ir a prepararse, digamos, ya con el médico para la cirugía, el médico ya no encontró ese pólipo. Entonces, realmente fue un milagro, es algo que yo he visto en la vida de mi mamá. Recién me contaron de una hermana nuestra que le dijeron que probablemente tenía cáncer en la tiroides y, y sin embargo le hicieron una operación y le extirparon, no sé si todo o una gran cantidad, no sé, de masa, pero que se habían dado cuenta de que en algún momento esa masa del cancerosa como que fue cortada. Sería algo que de pronto por oración, por la fe, como que Dios le puso ahí un alto, no sabemos, ¿no? No sabemos. Pero ahí es cuando nuestra fe es probada. Dios no quiera, pero ¿alguna vez les ha faltado el alimento? ¿Alguna vez hemos estado en una situación económica tan difícil que no hemos tenido que comer? Pues yo también tengo un testimonio de eso. Hace muchísimos años tuvimos un accidente de tránsito y parecía que después de ese accidente muchas cosas estaban pasando en nuestras vidas, de tal manera que en alguna ocasión cociné lo último que tenía en mi alacena, ¿no? Y tenía mis hijos chiquitos en ese tiempo. Y yo oraba y le pedía a Dios, Dios mío, ayúdanos porque estamos con esta situación. Bueno, era increíble, era increíble. Mi hermana Elizabeth está aquí, ella no me va a dejar mentir. Fue ese día cuando yo oré, que ella me llama por teléfono y me dice, Ñaña, ¿qué estás yendo a hacer? Yo dije, nada, realmente ahorita nada. Y me dice, ven a que almuerces con nosotros, voy a hacer lasaña. Tráeles a los guaguas, incluso vente en un taxi y yo te pago. Entonces, para mí era como, wow, Dios estaba obrando y, y me ha pasado algunas veces, nos ha pasado a mi familia y a mí muchísimas veces hemos visto la mano de Dios proveyendo de diferentes formas. Bueno, podría seguir hablando en el tema de la educación, sí, también en el tema de la educación necesitamos tener fe, porque Dios quiere que también estudiemos, que nos preparemos en el trabajo, cuando no hay el trabajo, que es súper importante para la vida, sobre dónde vamos a vivir y bueno, etcétera, un montón de cosas que podríamos hacer. Ahora, hasta aquí mm, llegamos con este estudio, porque las siguientes semanas, si Dios lo permite, vamos a ver algo concerniente a la fe, pero ya hablando exclusivamente de la salvación.
Mientras tanto, les agradezco mucho la atención y vamos a ver, pasar por nuestro siguiente tema de preguntas y respuestas.